poder compartir la palabra de Dios, como la palabra, no hay ninguna otra. En esta noche yo quiero hablar de algo bien importante, hermanos, que en mi vida particular, yo la veo en práctica, tiene que ver con el nivel de ciertos pecados que uno comete diariamente. Y de ello quiero hablar hoy día, y quiero decir que le puse por título a la prédica de esta noche: los pecados ignorados y el breve camino de la maldición a la redención. Esto no es muy intenso lo que quiero compartir con ustedes, pero lo he dividido en dos partes: uno relacionado a los pecados ignorados y el otro por el breve camino de la maldición y la redención. La palabra de Dios está oculta, la maravilla de la palabra de Dios a veces está tan oculta que no la vemos, y para eso necesitamos la luz del Espíritu Santo cada día, para que nos ilumine a entender, a comprender la palabra, y encontrar esos tesoros ocultos. La Biblia es un libro lleno de tesoros, increíble para todos. Los pecados ignorados. Iniciamos el tema. Partamos imaginando lo siguiente. Pensemos en un lugar completamente seco, en donde la sequía ha devastado la economía de las casas, de las personas, de las familias. Yo tomé un versículo que lo vamos a ver a continuación, que está en Jeremías 14, versos del 1 al 3, los libros de Jeremías. Y quiero que partamos imaginando, hermanos, quiero que te imagines en tu mente una situación desolada, en donde una de los elementos, por decirlo de alguna forma, aunque no es un elemento, es el agua. Sin agua no hay vida, sin agua no hay nada. Y cuando un lugar se encuentra en sequía, un lugar, una persona o una casa no tiene agua, es prácticamente insostenible la vida. Entonces, imaginemos lo siguiente: pensemos que estamos en un lugar de sequía, en una tierra sin cosechas ni labranzas, en donde salen personas a buscar agua en jarrones, bidones, botellas, distintos tipos de envases, por lo que tengan disponible, con ollas, con jarros, etc. Van esperanzados en traer el agua, a buscar el agua para cocinar, para lavarse, etc. Para preparar los alimentos, y van esperanzados todos ellos en buscar el agua. Pero imaginemos ahora a todos esos hombres que van, mujeres, niños, familias completas con sus baldes, con sus bidones, con sus jarrones, a buscar agua. Y llegan al lugar donde van a buscar agua y no hay agua. Entonces estos hombres, mujeres, niños salen por un propósito de sus hogares cada día. Salen a buscar algo necesario, primordial para la vida, como el agua, como es el agua. Y van esperanzados en ir a un lugar a buscar donde hay agua, y llegan a ese lugar y se encuentran con que no hay agua. Imaginemos ahora el regreso de estas personas. ¿Cómo es el regreso de estas personas cuando han ido por agua y han vuelto con sus bidones, sus ollas, sus jarrones, sus baldes vacíos? Y si a eso le agregan la desesperanza de venir con las manos vacías, con las manos en los bolsillos, sin tener con nada, ni llegar a la casa, sin tener el agua de la vida en sus vidas, debe ser una situación bastante complicada. Entonces, bastante difícil. Y algo sucedido, esta imagen tiene que ver con una imagen del pueblo de Dios en una oportunidad. En tiempos de Jeremías, hermanos, la decadencia del pueblo, la idolatría, cada uno por su lado, era frecuente. Entonces,
las consecuencias del pecado comenzó a inundar ese lugar, la tierra de Dios, con maldición, con sequía, con hambre, con pestes. Y uno de los hombres encargados de dedicar en ese momento que volvieran al arrepentimiento fue Jeremías. Y en el capítulo 14 del libro de Jeremías, en el verso 1, 2 y 3, podemos leer lo siguiente. En el verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. En el verso 2 dice que se enlutó Judá y sus pueblos se despoblaron. Dice que se sentaron tristes en tierra. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Es un pueblo que está en una situación absolutamente desolada, en una situación extrema. Sin embargo, no reaccionaban al arrepentimiento. Sin embargo, no reaccionaban a mirar, a buscar, a enderezar sus sendas, a buscar el mirar el rostro de Dios. Dice que ellos estaban enlutados Judá, en una tierra seca, en una tierra que no daba frutos, en una tierra en que no había mantenimiento, en una tierra en que iban por agua y no había agua. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. En el verso 3 dice: los nobles enviaron sus criadas al agua. Dice que vinieron a las lagunas y no hallaron agua y volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. ¿Por qué avergonzados, confundidos, con sus cabezas cubiertas? ¿Cuántas veces hemos sido avergonzados, confundidos con la vergüenza y la pesadumbre envolviendo nuestras cabezas? Cuando pareciera que la incertidumbre nos envuelve por completo, cuando ves que las salidas que buscas no son salidas, cuando ves que tú que buscas un fruto donde parece verlo y vas por ese fruto y no hay, no está. Cuando tú emprendes algo y estás emprendiendo con una esperanza, con un fruto y falló. Y fuiste por pan y no había pan. Emprendiste algo y no está ese algo. Y volviste a tu casa, a tu lugar de vida, con tus carrones vacíos. Desolado, confundido, esperando quizás los rostros de la familia que esté esperando en la casa, con que tú llegues con agua, con que llegues tú con lo que prometiste, con el objetivo con el cual tú saliste a buscar ese algo. Y vuelves sin nada. Y se acabó, y estás en una desolación. Y en esa condición estaba el pueblo de Dios, una condición extrema. Yo en lo personal, hermanos, me gusta mucho leer el libro de Jeremías, porque es un libro que me aprende mucho, hermano, a ser humilde, a tener a Dios, a ser cuidadoso de la palabra, a ser cuidadoso, a cuidar los principios de Dios, a mirarse hacia uno mismo, en la forma que uno como está actuando. El título de esta palabra dice: los pecados ignorados. ¿Y qué significan los pecados ignorados? Es algo que se ignora, no se conoce. No se conoce. Hermanos, ¿por qué puede haber? ¿Cuántas veces hemos sido avergonzados, hermanos? ¿Cierto? Repito, confundidos por la vergüenza y la pesadumbre. Hemos sido por agua, hemos sido por nada y hemos vuelto trasquilados, como dice el proverbio de Chile. ¿Por qué? Pueden haber múltiples razones. En esta oportunidad quiero mostrarles dos de ellas. Y tiene relación con el título de esta prédica titulada Pecados ignorados y el breve camino de la maldición a la redención. En el capítulo del 1 al 3 de Hebreos, capítulo 9, dice que muestra cómo era en la antigüedad esto de los sacrificios, del sacerdocio, del intermediario ante Dios, del intercesor ante Dios, del sacerdocio, del don del sacerdocio, expiar
de ofrecer ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo, de las personas. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza del culto y un santuario terrenal. Ese era el tabernáculo. En el verso 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. El tabernáculo era una especie de tienda. Dice, en la primera parte estaba el lugar llamado el lugar santo, y estaba el candelabro, la mesa y el pan de la proposición. El verso 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. En el verso, si nos sacamos el verso 6 del mismo capítulo 9 de Hebreos, leemos que dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, según menciona el verso 7, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por los pecados de ignorancia del pueblo. El primero, por los pecados personales de ignorancia, en que cada persona debe ofrecer ofrenda y sacrificio por sus pecados ignorados y por aquellos pecados conscientes también. Pero puntualmente quiero apuntar a los pecados ignorados. Son aquellos pecados que cometemos y no nos damos cuenta, no sabemos que estamos cometiendo muchas veces. El segundo es por los pecados de ignorancia de la congregación, de un pueblo, de una nación. Y ya no eran por pecados personales, sino que por los pecados de ignorancia de todo un pueblo o de toda una congregación. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, capítulo 5, verso 18, Antiguo Testamento, dice el verso 18, capítulo 5 de Levítico, traerá pues el sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por el de su yerno que cometió su ignorancia, y será perdonado. Entonces aquel que creía cometer pecados de ignorancia, que sabía que había algo en su vida, pero no estaba claro, o bien simplemente no lo sabía, ofrecía un sacrificio. Y ahí había un sacerdote que intercedía por él, efectuaba el sacrificio y presentaba las ofrendas. En el libro de Números, igualmente en el Antiguo Testamento, capítulo 15, verso 24, dice así: será que si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, en olor suave a Jehová, con su presente y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Es decir, que viene a ofrecer esto por los pecados de ignorancia de la congregación. ¿Qué es la ignorancia? ¿Qué es el pecado? Simplemente, para no entrar en conceptos complicados ni largos, la ignorancia es la falta de conocimiento con relación a algo. Es la falta de conocimiento con relación a algo. Muchas veces aplicamos la palabra ignorante con términos más peyorativos, digamos muchas veces más para insultar a alguien o para denostar o denigrar a alguien. No sé, este tipo es un ignorante, como un tipo de insulto entre comillas. Pero en el fondo la ignorancia es la ausencia del conocimiento respecto a algo. El pecado es simplemente errar al blanco. Es decir, yo apunto hacia allá, por ejemplo, apuntando al blanco, disparo y yo estoy seguro que el disparo va hacia allá, el objetivo va hacia allá, pero vamos por cualquier lado o por otro lado. Nunca llega. El pecado es errar al blanco. Recordemos que Pablo
nos insistía, ¿cierto? Nos recalca y nos enseñaba como ejemplo, prosigamos, yo prosigo el blanco, al supremo llamamiento, a Cristo, apuntar ese objetivo puntual en el cual cada hombre, mujer, niño, cada ser humano, toda la creación en sí, debemos apuntar a Cristo. Cristo es el Señor, el único Salvador y Redentor. Hemos leído 2 versículos del Antiguo Testamento, Levítico y Números, donde había un sacerdote que ofrecía los pecados, que intercedía por alguien. Ahora todo eso con el nuevo pacto, con Cristo, con la venida de Cristo, con el sacrificio de Cristo, no necesitamos ese tipo de sacrificios, porque Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, en la cruz, por cada uno de nosotros. Lo hizo por ti, lo hizo, y es verdad, es un hecho, es una realidad, es algo que, una verdad que nadie te puede quitar, que nadie te puede objetar, con necesidad o sin necesidad, tengas o no tengas, te falte el agua, tengas abundancia de agua. Cristo es la verdad absoluta. Y Él murió y volvió a resucitar por ti. Y nos ha dado una nueva vida a todos. Y Él intercede por nuestros pecados. Él es el gran sacerdote, el gran sumo sacerdote que tenemos hoy en día, que tienes hoy en día. Y no hay nadie más como Él para interceder por tus pecados. El pecado es el blanco, es decir, cualquier transgresión voluntaria o involuntaria que rompa un principio que atenta contra Dios, contra la vida. Sin mayores definiciones, eso es un pecado de la ignorancia. Ahora, ¿qué es un pecado de ignorancia? Se refiere a los hechos y acciones cometidas constitutivas de pecado, pero ignorando su calidad de pecado. Mire, aquí voy a dar un ejemplo personal, y después un supuesto de ese ejemplo, para ilustrar en cierta forma un pecado de ignorancia. Aunque no fue pecado que yo cometí en ese momento, porque es así, pero para ilustrar en qué consiste un pecado de ignorancia. En cierta oportunidad fui a hacer un trámite ahí al mall, aquí al mall de Calama, y en el patio afuera están las oficinas del Banco Santander, me parece, y otra oficina, y yo iba ahí. Entonces, en la entrada uno entra y no entra a los estacionamientos. Entonces, yo vi que estaba toda llena la cuadra, ese lado del frente de las oficinas, y estaba todo ocupado, pero vi que había un espacio disponible. Dije, qué bien, hay un espacio. Fui y me estacioné. Hice mi trámite y volví y me encontré con un carabinero ahí tomando los datos de mi auto y infraccionando. Entonces me acerco a él y le pregunto, ¿por qué me infracciona? ¿Por qué me está infraccionando? Y él me dice que usted está mal estacionado. Yo le digo, pero me dice, la cuadra completa está ocupada. Y yo vengo a hacer un trámite de al lado y resulta que aquí el espacio y me estacioné. Además, donde dice que no me puedo estacionar. Y me dice, mira, ahí está el letrero. Y me señala donde estaba el letrero. Claro, había un pequeño de árbol que caga un árbol que no deja ver bien, que dice que no estacionar. Entonces, pues al final me sancionaron. Ahora, yo sabía que era ilegal, que no era correcto estacionar. En ese momento no lo supe. Pero igual cometí un error, igual cometí una infracción en contra de la ley de tránsito. Y tuve que pagar una multa por eso. Y tener el tiempo ahí de juzgado, y esperar que me llamaran, y todo el tiempo. Todo eso va a llegar. Ahora, imaginemos ese mismo ejemplo, pero sin carabinero. Aquí yo llego nuevamente, veo el espacio ahí disponible, y voy, me estaciono, cruzo hacia mi trámite al frente, regreso, me subo a mi auto, me voy tranquilamente como cualquier efecto cotidiano. No había carabineros, yo nunca supe que había nada. Pero la pregunta es, ¿cometí una infracción o no cometí una infracción? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque aunque yo no lo sepa, hermanos,
aunque yo no lo sepa, ahí había una normativa, y había un letrero, aunque yo no supiera que estaba en el letrero, que decía no estacionar. Igual cometí la infracción, igual cometí ese error, pero cometí ¿por qué? Por ignorancia. Y la palabra de Dios, hermanos, es como nuestra ley de tránsito, en cierta forma, ¿cierto? Nos conduce por la vida, nos lleva, nos dice que aquí puedes estacionar y de este otro lado no puedes estacionar. Por este lado sí se puede, no se puede estacionar aquí por la derecha. Aquí no, aquí hay un signo par, es decir, que tú tienes que detenerte bajo ciertos requisitos. No te puedes estacionar a tantos metros directamente en una esquina. Y así hay una serie de señalizaciones que dirigen la vida urbana. Y en la Biblia hay muchas cosas que no entienden, hermanos. Y a veces por muchas razones, uno porque uno flojo no lee las escrituras, uno porque no sabe, porque tal vez lo estudia, las ha leído y simplemente no se nos prende la prioridad. O simplemente lo olvidamos, no lo sabemos. Además que toda la palabra tiene que venir por revelación. Todos los principios vienen por revelación. Y nosotros muchas veces leemos el libro y la leemos y quedan acá, quedan aquí solamente. Pero no pasa a nuestro espíritu, no pasa a nuestro corazón. No lo entendemos en el espíritu, lo entendemos solamente en el alma, en nuestro intelecto humano. Y eso, hermano, no es espiritual. Nos ayuda conductualmente, pero nada más. Entonces, hermanos, cometí infracción, aunque no un carabinero, un carabinero sin carabinero, cometí infracción igual. La ley prevalece, transgredí una norma de la ley de tránsito. Ahora, que no me haya dado cuenta, no elimina el letrero. Que no me haya dado cuenta, no elimina el letrero. Que tú lo sepas, no elimina lo que dice la Biblia. La Biblia lo dice, prevalece. Lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, eso prevalece. Por sobre todas las cosas. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Que por sobre toda palabra, sobre toda normativa, en nuestra estructura legislativa en Chile tenemos diferentes trabajos, es como una pirámide. Entonces tenemos diferentes reglamentos, tenemos códigos, pero en la punta tenemos nosotros el código de la Constitución Política. Y no hay ninguna ley que esté por debajo de la Constitución Política que pueda superar la Constitución, la cual nos rige. Si nosotros queremos defendernos en un juicio en alguna cosa y viene el defensor alude cualquier artículo de cualquier código, reglamento, etc., de cualquier normativa de nuestra legislación, pero viene la otra parte y dice que usted transgredió lo que dice la Constitución. ¿Sí? Por lo tanto, prevalece lo que dice la Constitución. Y la palabra de Dios está por sobre todas las constituciones, y por sobre toda norma y regla de normativa, y por sobre toda ley. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Ahora, existe otro tipo de pecados ignorados. Y este tipo de pecados ignorados es un ejemplo, pero bastante significativo, y creo que todos lo conocemos, pero igual lo vamos a repasar. Porque este es un pecado ignorado que aconteció en el tiempo del rey David, en el cual el participante directo fue el rey David. En el libro del Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, en el capítulo 12, vamos a leer, hermanos, del 1 al verso 13. Dice, 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 1 al verso 13. El verso 1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre, y éste no quiso tomar
de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, se encendió el furor de David, se encendió el furor de este rey, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y imaginen, hermano, un hombre enfurecido, y sobre todo al rey David, enfurecido. Dice que entonces se encendió el furor de David, es decir, se puso de dos colores, se puso rojo. Dijo, ¿quién es ese hombre? Ese hombre está mal. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y en ese momento él no sabía que estaban hablando del mismo. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y David comienza a emitir su juicio, y enervado, enojado, airado, determinando el futuro de un hombre, pensando que, sin saber que ese hombre era el mismo. Entonces, en el verso 7, dijo Natán a David, tú, rey David, tú eres ese hombre. Imaginemos a este hombre como estaba ahí, enojado, ahí, lleno con sus emociones encontradas dentro de su alma, con su carácter ahí, queriendo justiciar, queriendo castigar a este hombre que había hecho semejante cosa. Y cuando escucha decir, rey David, excelentísimo rey David, no sé cómo se dirigían a él, pero tú eres ese hombre. Y aquí vemos, hermanos, un nivel de pecado. Vemos un pecado que estaba latente, quizás ignorado por todos, pero no a serios, no por Dios. Y nosotros tenemos, el hermano Walter nos llevaba a adorar a Dios, hay libertad del pueblo de Dios. Y nosotros vemos el corazón de rey David, hermano, en sus salmos. Cómo esa libertad de este varón, parte del pueblo de Dios, se refleja en sus salmos. Cómo él se vacila a través de sus salmos, de sus diferentes salmos. Cómo cuenta sus desgracias, sus derrotas, sus temores, sus miedos, sus angustias, sus miedos, sus grandezas. Y cómo todas declaran ante el Señor, se vacila en el Señor. Este varón, cuando escucha decir, tú eres ese hombre, ¿qué pasó con ese pecado ignorado que había en él? ¿Qué pasó con algo que pensó que estaba ahí escondido, que nadie lo sabía, que yo soy el rey y estaba permitido quizás, estoy lucubrando cosas? Pero este hombre quizás estaba enseguecido por la pasión, porque un día salió y ahí en el balcón de su palacio, de su templo, de pronto vio a lo lejos una mujer estupenda, preciosa, maravillosa, exquisita, linda, preciosa. Y sus ojos, su entorno, quedó encantado, quedó maravillado. Y siguió esa corriente. La mujer llamada Betsabé va y la toma a esta mujer. Pero había un problema, había una gran situación ahí en medio. Betsabé era casada. Y más encima era casada con un hombre que era un fiel servidor y amigo del rey, Urías Heteos. Pero David, en su encanto por Betsabé, en su enamoramiento por Betsabé, en su amor por Betsabé, no le importó, pasó por alto, o simplemente lo dejó pasar. No importa. Y además mandó a matar a Urías Heteos. Tú eres ese hombre. Y esa corderita, cuando hablábamos recién en los versos anteriores, lo estaba a él señalizando, lo estaba a él reflejando, a él lo estaba acusando, a él lo estaba declarando.
Tú eres ese hombre. Y ese hombre no sabía que era ese hombre. Aquel que había cometido ese pecado de adulterio y que había tomado una coronita que no le pertenecía, una mujer que no le pertenecía y que había mandado a matar, a asesinar al esposo. ¿Por qué? Por tener. Pero no hay pecado oculto, no hay nada que esté oculto, que esté prohibido a los ojos de Dios, a la mirada de Dios. Hermanos, y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Wow. Porque el Señor dice: misericordia quiero. Aparte que yo lo había hecho, también había pecado. Sería negando pecado tras pecado. Las consecuencias, hermano, las pueden seguir leyendo en el capítulo siguiente, en donde tiene un hijo por Besabé, ese hijo muere, y empiezan a suceder una serie de acontecimientos producto de su acción. Pero el rey David enmendó su camino. Porque escuchó la voz de Dios, escuchó esa palabra de Dios, escuchó esa requerimienta, escuchó ese estremecimiento, ese zamarreo. Rey, tú eres ese hombre, tú eres. Y algo pasó en su mente, en ese momento, en ese instante, en que dejó de ser algo encantado, dejó de ser ese asunto que lo maravillaba, que lo cegaba, que lo tenía enseguecido, que no dejaba ver la verdad, que no dejaba ver la luz de la verdad. Estaba con esa luz apagada en su interior, en su corazón, y de pronto comienza a meterse la luz en su interior, la revelación de la verdad. No hay nada justo, hermano, que podamos ocultar a los ojos de Dios. ¿Por qué volvían? ¿Por qué vivían por agua, hermanos? ¿Por qué estaba desolada esa tierra? ¿Por qué la tierra había perdido el mantenimiento? ¿Por qué no había fruto en la tierra? ¿Por qué había derrota, muerte, pestes, enfermedades, miseria? En ese tiempo, los últimos tiempos de Jerusalén, del pueblo de Judá, el tiempo de Jeremías, por el pecado, consecuencia del pecado. El pecado fue destruyendo, y fue secando la tierra de tal forma que ya la tierra ya dejó de dar sus frutos por causa del pecado. Y fueron por agua y volvieron con sus calores, con sus baldes, con sus botellas, sus frascos vacíos. Volvieron ahí cabizbajos, adoloridos, quizás preguntándose por qué. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué nosotros, Señor? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos tienes en esta situación? ¿Por qué nos tienes en esta condición? Y no nos damos cuenta que ese es el fruto de nuestro debido. No nos damos cuenta que el fruto de estos pecados ignorados. ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra de Dios. Porque yo me estaciono hoy y desconozco la ley del tránsito. Porque paso un disco padre y producí una muerte. Porque no tenía idea que había un disco padre, o no me di cuenta que había un disco padre, y llegué, pasé, o hice ya, dije no pasa nada, y pasé nomás. Y produje una muerte y dije, capaz de niños sin padre. Y a lo mejor no pasó en un accidente. Pero no eso, aún eso, porque no pasó en un accidente, y nadie me vio. Dios lo ve. Hermanos, debemos pedir perdón por nuestros pecados ignorados. ¿Saben que, hermanos, del apóstol San Pablo pedía que debíamos pedir a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién? De Él. Para que pudiéramos entender todas las cosas. Para que pudiéramos tener la sabiduría, la inteligencia de poder caminar, de poder vivir en este mundo, de poder entender la palabra de Dios mediante el Espíritu. Pero aquí yo quiero compartir algo que yo recibí hace muchos años atrás y aprendí en mi vida de oración. Hermanos, en tu momento de oración, en tu lugar santísimo, en tu lugar propio de oración, en ese lugar que nadie te quita, en esos momentos íntimos, en que estás tú solamente con Dios, pide perdón por esos pecados omitidos.
por esos pecados que no te has dado cuenta. Pide perdón por esos pecados que tú ignoras. Pide perdón porque hay muchas cosas, hermano, que si estás ahí con tus carriles vacíos, muchas veces, es por pecados que están ahí ocultos. Pecados graves, extremos, como el de David, por ejemplo, que le trajo consecuencias horribles. Y esas consecuencias, por ser el rey, era como una especie de bomba de racimo, desparramada. Entonces, no solamente afectaba a David, afectaba a otras personas, afectó a otras familias. Hermanos, en tu momento de oración, no te olvides de tus pecados ignorados, de tus pecados por omisión. Si no pasa nada, a veces sin querer estamos conversando con alguien y nos exaltamos y ofendemos. Y estamos ofendiendo. O decimos una palabra grave y no nos damos cuenta. O bien, sin querer decimos algo y lo dejamos pasar. Pide perdón por esas cosas. Debemos pedir perdón a Dios. Yo le pido perdón a Dios, así como cada día renuncio a toda incredulidad que hay en mi vida. Porque la incredulidad siempre está rodeando nuestra vida, nuestro vivir. Siempre. Y yo a veces me noto que me estoy creyendo. Entonces, diciendo. Entonces, así como Pablo pedía que oráramos pidiendo la sabiduría, la revelación del conocimiento de Cristo, también tenemos que orar, hermanos, para pedir esa sabiduría, esa revelación de lo que nosotros somos. Lo que tenemos aquí dentro, acá. En lo que pasa por acá. Y también lo que sucede con esto, que tenemos acá, nuestros bolsillos. Y veamos nuestros carrones si están llenos o están vacíos. Y revisemos nuestros caminos, como instaba Jeremías en su tiempo al pueblo de Dios, que vivió una etapa desoladora y que fueron exterminados como pueblo, se los llevaron presos, muchos murieron, se los llevaron cautivos a Babilonia y fueron atrapados por sus pecados y muchos no se dieron cuenta. O al final, cuando ya no existían como pueblo, se lamentaban, pero ya ¿de qué sería? Hermanos, esto quería compartir contigo esta noche. Traté de ser lo más breve posible, lo más conciso posible, y entregar esta enseñanza que en mi vida ha sido muy constructiva. En mi vida ha sido bastante, porque nuestra vida es así, como una curva que baja, que sube muchas veces estamos bajando, y de repente empezamos a subir de nuevo, y de repente estamos súper arriba, y nos damos ni cuenta que estamos abajo. Entonces, hermanos, revisemos nuestros caminos, revisemos lo que hay aquí dentro, revisemos nuestros hechos, y no es para culparnos ni enjuiciarnos. Porque, hermano, que hay algo tan bonito, tan bello, que es glorioso, hermanos. Por ejemplo, si nosotros analizamos todos los salmos de David, vamos a ver cómo hay salmos terribles. Por ejemplo, lo que hizo David en este momento es terrible lo que pasó con su vida. Mandar a matar a uno de sus generales más queridos. Mandarlo a matar, quitarle a su esposa. Y es horrible lo que hizo. Aparte del adulterio, aparte de todo el río que se dedicó, etc. No estoy juzgando a David. Pero, ¿saben, hermanos? A David se le iluminó el corazón. Porque un hombre que continuamente estaba buscando a Dios y que reconocía sus pecados, reconocía sus oscuridades ante Dios. Y cualquier cosa que pasa, lo reconocía y ahí están los salmos, están declarados. Egoísmos, envidia, celos, miedos, angustia, terrores, insensateces que declaraba. Pero todo hermano termina victorioso porque busca la luz de Dios, porque declara, reconoce su pecado ante Dios. Y aquí hemos leído la palabra esta noche, hermanos, cómo están los pecados de cada uno y los pecados de toda una congregación. Hay pecados, por ejemplo, de todo un pueblo, de toda una nación, que ya son extremos. Por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra, que dejaron de pertenecer para siempre, exterminados completamente, ni siquiera cautivos como se fue el pueblo de Israel, exterminados, erradicados de raíz, sacados. Hermanos, también en los versos que leíamos recién sobre David.
Es algo tan maravilloso, hermano, que cada vez que yo lo veo es más maravilloso todavía. Nosotros vemos cómo terminó David, terminó arrepentido, ¿verdad? Porque se arrepintió David. Pero aquí en el verso 1, cuando leíamos recién, verso 1, capítulo 12, verso 1 al 2 de Samuel, dice, hermanos, lo más precioso que hay en la vida. Dice, Jehová envió a Natán a David. Jehová envió a Natán a David. ¿Quién inició todo este proceso de arrepentimiento? ¿Quién inició, en el fondo, hermano, todo este arreglín de todos los errores que había cometido un hombre? Un hombre que busca a Dios. Un hombre con el corazón que Dios quiere. Porque así fue la vida. Un hombre con el corazón que Dios quiere, que Dios anhela. Y aquí vemos como Dios, como el Padre, hermanos, venía aquí el Padre, como este Padre se dio como estaba su Hijo, inició el camino de la redención de su Hijo. Y Él se preocupó de no dejarlo que continuara. Y le dio una oportunidad y mandó a su profeta a decirle en lo que él estaba fallando. Y eso necesitó David. No le llegó solo la revelación. No le llegó porque era el rey, porque era talentoso, porque era valiente, porque era el mejor rey que había. No le llegó por eso. Es porque Dios lo hizo. Porque Dios produjo ese arrepentimiento en David. Porque Dios le dio los elementos. ¿Para qué? Para que se diera cuenta David. Le dio las convicciones. ¿Y quién es el que da las convicciones? ¿El que pone las convicciones de pecado en el corazón del hombre? El Espíritu Santo, correcto. ¿Quién funcionó acá? El Padre ordenó, le dijo, ¿sabes, profeta Natán? En lo invisible, ¿cierto? Trabajando en lo invisible. Envió a su profeta a dar esta leyenda y a recompenir, a sacar a este rey del estado de vida que estaba viviendo. Y va donde David y cumple su objetivo, la palabra. La palabra de Dios cumplió su objetivo de redimir, de salvar al hombre. No solamente un hombre, porque todo lo que le acontecía al rey, le acontecía a la nación. Todo lo que le acontecía al rey, le acontecía al pueblo de Dios. Sufría las consecuencias del pueblo de Dios, no tan solamente de David. El Dios, hermanos, el Dios que se ocupa de ti antes de que tú te des cuenta que estás pecando. Eso fue lo que hizo este padre. Mucho antes de que David se diera cuenta, mucho antes de su arrepentimiento, Dios hizo todo. ¿Para qué? Para ponerle ahí en bandeja de plata, o en bandeja de oro en este caso, a David. Todo para que él lo viera con claridad y se arrepintiera. Dios lo hace, hermanos. El Espíritu Santo es el que pone convicción en ti. Eso es tan sencillo decirlo. Es tan sencillo, por eso le puse el breve camino. Porque basta que abras tus labios y como que hables a Dios con tu corazón, que te hable con confianza. Una verdad cruda, desnuda tu corazón ante Dios. No importa que lo que salga de tu boca sean sapos y monedas, pero con respeto, con temor a Dios, confiesa a Dios lo que hay en tu corazón. Porque eso te lleva a tener más luz de Dios en tu vida. Eso produce santidad. Y cuando empiezas a leer la palabra de Dios, y empiezas a ver que los dolores se van a manifestar en tu vida, vas viendo cómo la gracia se va desarrollando en tu vida y en tu camino. Y vas viendo que vas por agua y traes agua. Ya le llegas tranquilado cuando vas a buscar tu gana. Ya no llegas sin pan cuando vas a buscar el pan. Ya cuando vas al refrigerador, a la despensa, ya encuentras lo que quieres. Ya cuando estás orando por alguien, ya estás orando por alguien porque
tienes la autoridad en tu corazón, en tu alma. Tienes una alma limpia, sana, santa, buscando a Dios. Vaciarnos, Dios, cada día, vaciar nuestro corazón, vaciar nuestro interés. Hace tiempo hablaba con un pastor bien amigo mío, y le reflejaba este ejemplo, de muchos años atrás. Decía, ¿sabes tú que nuestro corazón debería tener un baño? Una tacita de baño en una casa, un baño. Y cada momento deberíamos pescar nuestro corazón y sentarnos en el baño, en la tacita. Sacar por nuestra boca todo lo que debe salir cada día. Y lo que lo sabemos, pedir perdón por nuestros pecados olvidados, que nos debemos para poder reconocerlos, para poder, como la vida, reventar nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Vamos a orar, hermanos. Justo. Tengo tiempo de sábado. Justamente. Señor Jesucristo, póngase aquí, por favor, hermanos. Vamos a orar. Y quiero que no te distraigas, hermano, por favor. No distraigas, no lo salgas de tu mente. Imagínate que eres tú con Dios solamente, que estás ahí en tu mundo íntimo, en tu mundo personal con Dios. Y quiero que recapacites por un instante, que puedas pedir perdón a Dios. Puedas pedir a Dios porque a lo mejor no conoces lo que has hecho, o a lo mejor conoces dónde te metes esa barra. Confiesa con seguridad a Dios, porque Dios te ama, hermanos. Porque Dios no te va a pescar y te va a destruir. Imagínate con el pecado que cometió David. Y Él le manda ayuda para salvarlo, para que no se siguiera ahí metiéndose en el barro, para que no se siguiera metiéndose ahí en la injusticia del pecado.